Bueno, hoy vamos a continuar con SQL. Y para continuar con SQL me gustaría hablar un poco más de detalle de la parte de funciones agregadas, sobre todo porque en la última clase la apuramos un poco porque estábamos cerrando, ¿no? O sea, fíjense que es la misma cosa que vimos en álgebra relacional. ¿Recuerdan esto en álgebra relacional? La idea era básicamente que uno tiene un conjunto de datos, ¿okay?, en una tabla, y uno quiere sacar ciertas cuentas sobre esos datos. Uno quiere, por ejemplo, contabilizar la cantidad de registros, uno quiere sacar el promedio de edad de esa tabla persona, en ese caso, uno quiere saber cuál es la edad de la persona más vieja o la edad de la persona más joven, etc., ¿no? Y para eso pues sirven las, digámoslo así, las funciones agregadas, ¿bien? La otra característica interesante o importante es la de la agrupación. O sea, uno tiene ese conjunto de datos y esta es la parte importante, uno quiere sacar ciertas funciones agregadas en función de cierto criterio de agrupación. O sea, ya no es contar todos los registros de toda la tabla, sino es contar cuántos registros de Venezuela o de Argentina o de Colombia hay. Ya no es sacar el promedio de edades de toda la tabla, sino sacar el promedio de edades por grupo, el promedio de edad de los venezolanos, de los argentinos, de los colombianos, de los peruanos, etc. Entonces ese es básicamente lo que uno puede hacer con agrupación y agregación. Uno puede calcular, en álgebra relacional decíamos que era la F gótica. A la derecha uno tiene las funciones agregadas que calcula sobre los distintos atributos de P, y a la izquierda uno tiene el o los criterios de agrupación. En este caso podemos agrupar por un solo criterio, o sea, estamos agrupando solo por la nacionalidad, pero potencialmente podríamos agrupar por varios criterios. Y usamos el ejemplo de que si en esa tabla tuviésemos la nacionalidad y sexo, yo podría generar una tabla resultante donde me dijese, por ejemplo, el promedio de edad de los venezolanos hombres, el promedio de edad de los venezolanos mujeres, y así sucesivamente para cada edad. Estamos claros con respecto a esto, o sea, el concepto, digamos así, es lo que realmente me interesa. Lo que vamos a ver ahora es decir, bueno, ok, pero esto es álgebra relacional, yo no se lo puedo correr a un sistema de gestión de base de datos. Yo necesito alguna forma de que yo le pueda decir esto mismo a un sistema de gestión de base de datos, y eso es lo que estábamos viendo. Estábamos viendo SQL, que era el lenguaje comercial, digámoslo así, que se utiliza en los sistemas de gestión de base de datos. Entonces, en este sentido, ya habíamos conversado un poco sobre el select. En este sentido, podemos hacer cosas como, por ejemplo, select, y podemos especificar perfectamente una función agregada como parte de las columnas o de los atributos que voy a seleccionar, ¿okay? Entonces, select count from profesor lo que está haciendo es seleccionándome la cantidad de registros que hay en la tabla profesor. Select sum sueldo lo que me está es totalizando el sueldo de todos los profesores, o sea, de todos los registros que estén en la tabla profesor. Fíjense que en el sum, en el average, en el min, en el max, yo tengo que especificar un atributo en particular, mientras que en el count, si bien lo puedo poner, o sea, si bien puedo poner select count sueldo de un profesor, realmente eso no hace ninguna diferencia, porque el count lo que hace es contar registros. Entonces yo en lo particular tiendo a decir select count asterisco, ¿ok?, para contar la cantidad de registros. En este caso, si yo mal no recuerdo, si regresamos un poco, estamos trabajando, estamos trabajando en función de esta tabla. A ver, sí, esta es la tabla. Aquí estamos mostrando solo el nombre y el sueldo, ¿no? Pero ahí tenemos una idea de los datos que hay. Hay 6 registros. Entonces el select count va a devolver 6 registros. Pero, o sea, select count asterisco devuelve 6 registros, select count nombre devuelve 6 registros, select count sueldo devuelve 6 registros siempre. ¿Okay? O sea, el count no depende de lo que ustedes, del atributo que ustedes especifican. Entonces, bueno, podemos empezar a aplicar distintas funciones agregadas. Podemos seleccionar la suma, el average, el mínimo, el máximo, etc., ¿sí? Ustedes podrían generar una tabla, por ejemplo, con el resumen de toda esa información, y podrían decir select min sueldo, coma, average sueldo, coma, max sueldo, y tener los 3 resultados. O sea, van a tener una tabla donde van a tener min, min, y en la siguiente columna ABG y en la siguiente columna max, ¿ok? Entonces hasta ahí estamos bien, estamos fácil.
Lo que viene, ¿vale? Lo que viene es cómo podemos ahora agrupar. O sea, ya podemos sacar promedios, sumas, etc. Entonces, ¿cómo agrupamos? Fíjense que aquí estoy haciendo un select, código de departamentos, estoy tomando un atributo particular de un profesor, el código al departamento al que pertenece, con la cantidad de registros, el máximo sueldo, el sueldo promedio, el mínimo sueldo y el total, la suma de los sueldos de todos los profesores. Y eso lo estoy planteando porque estoy diciendo from profesor. Pero ahora añado la agrupación, y la agrupación la añado con un group by código de profesor, perdón, código de departamento. O sea, quiero mostrar realmente la cantidad de profesores, el máximo sueldo, el sueldo promedio, el mínimo y la suma de todos los sueldos, pero agrupados por departamento. Entonces el resultado es este. Eso me permite decir que el departamento cuyo código es 1, sea cual sea, en este caso no me interesa, tiene 2 profesores. Y el sueldo máximo de que gana un profesor allí es 2.500 y así sucesivamente. Para el departamento 2, pues son otros 2 profesores y así sucesivamente. Vale, si se ponen a sumar entre este departamento y este departamento, seguimos teniendo los 6 profesores que teníamos inicialmente. Bien. Entonces, no sé si hay alguna duda aquí, pero el que hace la magia de agrupar es el group by. Y si ustedes quieren agrupar por más de un atributo, entonces es group by el primer atributo, coma, el segundo atributo, coma, el tercer atributo y así sucesivamente todos los atributos que necesiten. ¿Bien? Sabiendo que toma mayor precedencia, digámoslo así, el primero que uno especifica. El order by uno lo puede especificar aquí también. En este caso estoy ordenando por código de departamento para forzar que el resultado, los registros estén ordenados según ese atributo en particular. ¿Okay? Fíjense en algo, fíjense que habíamos dicho que no tenía mucho sentido cuando yo hacía una función agregada, que la función agregada también era una proyección. ¿Se acuerdan que lo planteamos de esa manera? O sea, ¿se acuerdan que dijimos que, y me voy a tomar la libertad de regresar nuevamente a esta transparencia, dijimos que, bueno, que la relación resultante de esa f gótica, ¿qué columnas va a tener? Va a tener las funciones agregadas calculadas más los atributos por los que estoy agrupando. No tiene sentido mostrar en la tabla resultante solo las funciones, los resultados de las funciones agregadas, porque si yo no sé los atributos por los que estoy agrupando, esa tabla no me da información. ¿Okay? Eso está claro. Entonces la f gótica o la agregación en este caso funciona como una, valga decirlo, como una proyección también. Entonces eso es importante que lo tengan claro. Y dijimos que, bueno, que no tenía mucho sentido tratar de proyectar en ese resultado, en esa tabla R, el nombre. No tenía mucho sentido porque, pues en Venezuela sabemos que hay 2 personas, pero voy a tener un solo registro por Venezuela. Así que si trato de proyectar el nombre, ¿qué nombre voy a poner? ¿Voy a poner Gabriel o voy a poner Pedro? ¿Ok? Entonces eso no tenía mucho sentido conceptualmente. Si nos regresamos a nuestro ejemplo de SQL, fíjense que en el caso de Postgres, MySQL, y ojo, aquí estoy diciéndoles esto de memoria, así que me puedo equivocar. Si mal no recuerdo, MySQL se los pasa. En el caso de Postgres, fíjense que estamos seleccionando la célula, el código de departamento, el máximo sueldo de la tabla profesor, agrupado por código de departamento. Y lo que nos dice el sistema de gestión de base de datos es que la columna célula, ok, eso existe en la tabla, pero debe aparecer en la cláusula group by si yo quiero proyectarla, si yo quiero que salga en la tabla resultante. En conclusión, las únicas cosas que yo puedo seleccionar, las únicas columnas que yo puedo seleccionar son o bien funciones agregadas o bien atributos por los cuales estoy agrupando. Yo no puedo seleccionar un atributo, una columna que no es ni una función agregada ni es una columna por la cual estoy agrupando. ¿Okay? Entonces esa es quizás y eso es un error muy común que se comete mucho. La otra cosa que es interesante saber es que muchas veces yo quiero filtrar, o sea, yo quiero que el resultado de una consulta que involucra funciones agregadas,
yo quiero filtrarlo por el valor de alguna función agregada, de alguna columna en particular. O sea, por ejemplo, yo quiero poder decir cosas como, en este caso solo quiero ver aquellos registros donde el promedio del sueldo, o sea, aquellos departamentos donde el promedio del sueldo es menor a 2.400. Imagínense que estoy planteando aumentarle el sueldo a la gente en los distintos departamentos de la empresa en la que estoy corriendo esta consulta. Y yo digo, bueno, pero eso hay que hacerlo solo a aquellos departamentos en los que el promedio del sueldo es menor a cierto valor, porque en aquellos en los que el promedio del sueldo es mayor a cierto valor, asumo que están ganando bien. ¿Me siguen la idea fundamental? ¿Ok? Entonces el error muy común que suele cometer la gente es tratar de hacer esta consulta con un where. ¿Sí me sigue? O sea, tratar de decir select, bla, 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 lo que está allí, from profesor, e incluir ahí un where el promedio del sueldo es menor que 2.400. ¿Vale? Y no colocan el having este en azul. Luego hacen la agrupación y luego hacen el order by. Eso es un error. Ahora les cuento un poco por qué. La forma correcta de hacerlo, si ustedes quieren filtrar por algún valor de alguna función agregada, es incluir después del group by una cláusula having, teniendo, que se comporta de forma muy parecida al where. Ahorita les explico la diferencia fundamentalmente, y que uno puede filtrar, digamos así, por cualquier valor de una función agregada. La diferencia entre el where y el having es la siguiente. El where filtra, y esto es importante, es literal, el where filtra antes de agrupar y antes de calcular la función agregada. ¿Ok? O sea, básicamente cuando ustedes hacen una consulta, primero se ejecuta el where, o sea, se filtran los datos que el where descarta, después se agrupa, después se calculan las funciones agregadas, ¿ok? Y después de agrupar y de calcular las funciones agregadas es que se ejecuta el having. Entonces, si ustedes filtran, por ejemplo, si ustedes ponen en el where un filtro que diga, pero no tomes en cuenta a todos los profesores, o sea, where el sueldo es menor que 2.400, lo que ustedes están haciendo es que en este promedio que están calculando, no están tomando en cuenta a esos profesores que tienen menos de 2.400. ¿Sí me siguen? O sea, están quitando registros antes de calcular la función agregada y antes de agrupar. Y eso en muchos casos en algunos casos es correcto, según lo que quieren hacer, pero en muchos casos es erróneo. ¿Okay? Entonces, cuidado con esa cuestión. Allí está bien claro especificado para que no vayan a meter la pata. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta este punto. ¿Okay? Bien. Lo siguiente que podemos hacer con esto, con SQL, fíjense que hasta ahora hemos trabajado en consultas que involucran a una y a solo una tabla. Ahora vamos a empezar a trabajar en consultas que involucran a varias tablas. O sea, vamos a hacer productos, reuniones, etc. ¿Okay? Cuidado con el vocabulario allí, acuérdense que uno puede confundirse. Entonces, en este caso, imagínense que yo quiero, por ejemplo, mostrar una tabla resumen de todos los profesores, y sabemos que el profesor tiene el código del departamento al cual pertenece, ¿ok? Pero yo le quiero mostrar la tabla resumen al jefe, por decir algo, y no le quiero mostrar, este profesor de qué departamento es, del 1. Y si tengo 100 departamentos, y si el jefe no se sabe que el 1 es el departamento de computación, o de control, o de investigación de operaciones, ¿sí me sigue? Entonces quiero mostrarle una tabla, un reporte más amigable, diciéndole, bueno, esta es la lista de profesores, y al lado está especificado el nombre del departamento respectivo al cual pertenece ese profesor. Si ustedes lo recuerdan, o sea, si regresamos un poco, y aquí es donde empieza el hacia atrás y el hacia adelante, ¿ok? Me disculpan. Si ustedes lo recuerdan, a ver, estas son las tablas que no tienen nombre, este es el departamento, ¿ok? Y el profesor debería ser este que está aquí. Entonces, el profesor tiene el código del departamento, pero no tiene el nombre. El nombre en realidad lo tiene la tabla departamento. Así que para yo generar ese resultado, necesito obligatoriamente información de ambas tablas, o sea, necesito hacer un producto entre ambas tablas. ¿Bien?
Y entonces eso lo podemos hacer de esta manera, o sea, fíjense, en álgebra relacional sería algo así como que la reunión del producto cartesiano entre el profesor y entre el departamento. Luego estoy aplicando una condición, esta es la condición de reunión, que me está diciendo que el código del departamento, en este caso, tiene que ser igual al código de departamento que tengo en el lado del profesor. ¿Okay? Y luego sí estoy proyectando las cosas que necesito. ¿Qué necesito? La cédula, el nombre del profesor, el sueldo y el nombre del departamento. Fíjense que aquí estamos comenzando a ver algo que no habíamos visto hasta ahora. Y es que puede ocurrir que cuando uno haga el producto de dos tablas, puede que en esta tabla tenga una columna que se llame nombre, en el caso del departamento. Y puede que en aquella otra tabla también tenga una columna que se llame nombre. Entonces, para yo resolver la ambigüedad, la manera en que esto se hace en álgebra relacional y lo pueden hacer en SQL, es que uno califica el nombre de la columna con el nombre de la tabla. Entonces uno dice profesor.nombre y hace esa calificación. ¿Bien? Entonces, bueno, esa es básicamente la idea. Vamos a ver cómo es SQL, cómo es esa consulta en SQL. Aquí la tenemos en álgebra relacional. Entonces, noten que decimos select cédula a profesor.nombre, o sea, estoy calificando eso, sueldo, departamento.nombre, el nombre del departamento, from, y especifico una lista de tablas, from profesor, coma departamento, coma bla bla bla. Todas las tablas que ustedes coloquen en el from, lo que están haciendo es un producto cartesiano entre esas tablas. ¿Ok? Eso es lo que está sucediendo allí. Y en el where, si se fijan, lo que tengo es código igual a código departamento, que es la condición de reunión entre ambas tablas. Siempre que crucen tablas, recuerden introducir o recuerden poner, no se olviden de la condición de reunión. ¿Cuál es el criterio? A menos que estén haciendo una consulta en particular, y eso a veces sucede, donde quieren cruzar todos contra todos. O sea, es un producto netamente cartesiano. Fíjense el error que van a obtener si no califican completamente el nombre. O sea, si dicen cédula, coma nombre, coma sueldo, coma nombre, el sistema de gestión les va a decir que la referencia a la columna nombre es ambigua. ¿Por qué? Porque él no sabe si ese es el nombre del departamento o el nombre del profesor. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Noten que si ustedes tienen claro el concepto de que hay una, o sea, primero del modelo relacional, de que hay una tabla de este lado, de que hay una tabla de este lado, que comparten un atributo común, que usualmente es la clave primaria de un lado y que usualmente es la clave foránea del otro, y que para yo obtener cierta información que está regada entre las dos tablas tengo que hacer ese producto, ¿ok? No estoy hablando de SQL ni siquiera de álgebra relacional. Si uno entiende eso, si uno entiende que ese producto está condicionado a una condición de reunión, que es la igualdad de esa clave primaria con esa clave foránea, si uno entiende eso, escribir el SQL es una tontería. Si no entienden eso, escribir el SQL es imposible. Así de simple. ¿Ok? Entonces, por favor, cuidado con ese punto. Otra cosa interesante es que a veces yo quisiera poder, fíjense, por ejemplo, que el sistema de gestión de base de datos, a pesar de que yo califiqué, que yo puse profesor.nombre, departamento.nombre, fíjense los nombres que le asignó a las columnas. ¿Okay? O sea, aquí me puso nombre. Y acá me puso nombre. Entonces el tipo que está viendo esto le puede resultar difícil en algunos casos diferenciar entre una u otra cosa. O a veces esos nombres, tal cosa, punto, tal cosa, se pueden volver un poco largos y un poco engorrosos de manejar, en especial si uno tiene filtros o este tipo de cosas. ¿Okay? Para resolver ese problema, uno puede, esto es prácticamente la misma consulta, si estoy viendo bien, uno puede especificarle a las columnas que uno genera aliases. Uno puede decir select cédula, profesor.nombre, ahí estamos igual que en el caso anterior, pero a profesor.nombre le voy a cambiar el nombre, le voy a decir as nombre prof. ¿Ok? Sueldo, departamento.nombre, as nombre debtor. Entonces en el resultado, en la tabla resultante, yo voy a tener ahora la columna se va a llamar nombre prof y se va a llamar nombre debtor. Además, ustedes pueden utilizar en el where o en las condiciones tanto el nombre completo, o sea, profesor.nombre, como el nombre calificado, nombre underscore debtor o nombre underscore profesor. Cuando uno, por ejemplo, tiene consultas que tienen muchas condiciones en varias tablas y que tienen muchas condiciones en el where, y
y uno no quiere estar escribiendo los nombres completos de los atributos o los nombres completos de las tablas punto atributos, uno tiende a poner aliases cortos y pequeños, o sea, profesor.nombre as np, departamento.nombre as nd, y así uno puede fácilmente, pierden legibilidad por supuesto, pues quizás, pero en el web pueden fácilmente utilizar esos aliases. ¿Bien? De nuevo, o sea, recuerden que el concepto es ese. En el fondo tengo una entidad profesor, un tipo de entidad profesor, un tipo de entidad departamento que tienen una relación uno a muchos, y lo que estoy haciendo aquí es reuniendo ambas tablas, o sea, eso genera una tabla cada una y estoy reuniendo ambas tablas usando la condición de reunión. ¿Okay? Ese es el principio que estoy aplicando. Así de simple. También puedo, fíjense que aquí le puse un alias a una columna en particular, pero también puedo perfectamente ponerle un alias a una tabla. Entonces fíjense que en el from, aquí se ve claro en este lugar, estoy poniendo from profesor as p. O sea, de ahora en adelante, cuando quiera referirme a la tabla profesor en esta consulta, solo en esta consulta, me puedo referir a ella usando el nombre original, profesor, y me puedo referir a ella usando P, el nombre corto. Y departamento as D. Entonces eso hace que cuando hago el select, la parte de la selección de las columnas, en vez de decir profesor.nombre, puedo decir P.nombre. Estoy usando un alias. ¿Okay? De nuevo, esto ya es una cuestión de comodidad, más que nada, aunque hay situaciones en las que sí no queda más remedio usar un alias, ¿no? Pero en general es una cuestión de comodidad. Y de nuevo, bueno, aquí sí la consulta está cambiando, o sea, en este caso la semántica de la consulta sería listar solo los profesores del departamento de computación, ese es el principio, y eso uno lo ve en el web. Fíjense que en el web tengo d.código igual a p.código departamento, esa es la condición de reunión que teníamos anteriormente, solo que estoy usando el alias, y estoy diciendo d.nombre, o sea, d que es el departamento arriba, es igual a computación. Y ahí estoy garantizando que voy a generar el mismo reporte en el caso anterior, profesores por departamento, pero que solo voy a mostrar los de computación. ¿Bien? Entonces, bueno, o sea, quizás ahí abajo yo traté de resumir algunos consejos respecto a los alias, sobre su uso, sobre si le da legibilidad o no a la consulta. Úsenlos a discreción. Tengan en mente que si a veces uno está escribiendo consultas rápidas no se preocupa mucho por la legibilidad, pero si uno está escribiendo una consulta compleja que va a perdurar en el tiempo, en alguna aplicación, embebida en alguna aplicación, quizás uno sí esté interesado en la legibilidad. ¿Okay? Entonces eso es importante. No sé si hay algún comentario anterior. Esto es crítico. El que no sabe usar tablas en SQL no sabe SQL, si me preguntan. ¿Okay? Y en un potencial examen posiblemente, no sé, el 95% de las preguntas, ojo, no quiero condicionar nada, pero digo, o sea, un porcentaje muy grande de las preguntas van a involucrar varias tablas, así que tengan cuidado con eso. ¿Okay? Bien, fíjense, en este caso, por ejemplo, yo tengo, y voy a empezar de abajo para arriba, o sea, tengo la relación estudiante, o sea, la entidad estudiante, se va a generar una tabla estudiante que tiene cédula y nombre. Y tengo la relación curso, eso va a generar una tabla curso que tiene código de curso y nombre del curso. Como tengo una relación muchos a muchos entre estudiante y curso, desde el punto de vista relacional, ¿qué implica eso? Que hay una tabla intermedia, es muchos a muchos. ¿Y qué va a tener esa tabla intermedia? ¿Cómo? Uno a la vez. Fanny, no sé, por allá atrás. Tener una clave foránea estudiante. O sea, la cédula. Y una clave foránea, el código de curso. ¿Tengo que mostrarles el esquema relacional? No deberían de. Si se los muestro, bueno, les estoy dando una mano. Pero si no se los muestro, ustedes pueden ver este diagrama y pueden decir, ok, la estructura de las tablas por detrás es esta. Eso tienen que poder decirlo sin pensar, prácticamente. ¿Ok? Eso es muy importante. Bien, entonces, lo lógico aquí, por ejemplo, si yo quiero mostrar un reporte de los estudiantes y de las asignaturas que han cursado, supongan que eso es de esa manera, eso es lo que significa ese asiste a. O imagínense que es de las asignaturas que está asistiendo este semestre.
si le cambiamos la semántica. ¿Ok? O sea, yo básicamente quiero una lista de los estudiantes y por cada estudiante quiero las correspondientes asignaturas a las que el tipo está cursando. Obviamente, como un estudiante está cursando varias asignaturas, es muy posible que el nombre del estudiante salga varias veces en la lista, una vez para cada asignatura. ¿Vale? Ustedes podrían revertir este mismo reporte y decir, bueno, quiero una lista de las asignaturas y de todos los estudiantes que están cursando tales asignaturas. Si lo piensan un poco, si ordenamos este resultado por el nombre de la asignatura, lo que voy a tener es programación 1, programación 1, programación 1, programación 1, Pedro, Juan, Luis, José, etc. Programación 2, programación 2, programación 2, programación 2, José, Miguel. ¿Me sigue la idea? Es el mismo reporte, quizás es como lo ordeno la cuestión. Aquí en este caso lo que estoy diciendo muy rápidamente, uno se da cuenta que bueno, que Juan Guerra está viendo programación 1 y programación 2, alguien le rompió la relación, y que José Fuentes está viendo programación 2, control e instrumentación. Eso es lo que me dice el reporte. La información, no sé, si yo quiero mostrar el nombre del estudiante y el nombre de la asignatura, si uno se pone a pensar un poco, está regada en 3 tablas. El nombre del estudiante lo consigo en estudiante. El nombre de la asignatura o del curso, en este caso, lo consigo en curso. Y el hecho de que un estudiante esté asistiendo a una asignatura o a más asignaturas, lo consigo es en la tabla intermedia. ¿Okay? Si me hubieran pedido solo cédulas de estudiantes y códigos de asignaturas, por ejemplo, ¿dónde está esa información? Si me hubieran pedido solo cédulas y solo códigos de asignatura. En la tabla intermedia, ¿se dan cuenta? No hace falta de cajón mezclar con nada más, ni hacer ningún producto. La tabla intermedia tiene las cédulas y tiene los códigos. Pero como quieren el nombre y quieren el nombre de la asignatura, el nombre del estudiante y el nombre de la asignatura, no me queda más remedio que involucrar las 3 tablas. ¿Okay? Fíjense que lo que estamos diciendo en realidad no es nada del otro mundo. Es cuestión de pensar un poquito. Entonces, ¿cómo se hace esa consulta? Select asterisco. O sea, en este caso voy a pedir todas las columnas resultantes, eso es lo que significa ese asterisco. ¿De qué tablas? De la tabla estudiante, asiste, curso. El orden en el que ustedes coloquen ahí las tablas es irrelevante, totalmente. Posiblemente, y ojo, esto es una especulación, si hacen un select asterisco, el orden en el que ustedes coloquen las tablas en el from va a alterar el orden en el que salen las columnas. Y ojo, eso es una especulación, realmente nunca he hecho la prueba si les soy sincero, ¿okay? Pero el orden es irrelevante. Yo tiendo o trato de, uno es humano y uno procesa las cosas de cierta manera, de colocar las tablas en un orden que tenga cierto sentido. Por eso es que estudiante está de un lado, asiste está en el medio, porque es mi manera de recordarme que asiste es la que mezcla las cosas, y curso está del otro lado. Pero eso es ya cuestión de cómo trabaje cada quien. ¿Okay? ¿Y cuántas condiciones de reunión debería tener? 2. Respuesta correcta. Tengo que tener una condición de reunión entre la tabla intermedia y estudiante, porque acuérdense que aquí hay una clave foránea que apunta a esta clave primaria, y tengo que tener una condición de reunión entre la tabla intermedia y la tabla curso, porque aquí recuerden que hay otra clave foránea que apunta a esta clave primaria. De nuevo, si uno entiende el modelo relacional, es mucho más simple. ¿Y dónde están esas condiciones de reunión? Bueno, fíjense, estudiante.cédula es igual a asiste.cédula y asiste.código es igual a curso.código. Ahí están las 2 condiciones de reunión. No se olviden de las condiciones de reunión. Si tienen cualquier otro filtro adicional, por ejemplo, supónganse que quieren ver solo las materias del departamento 1, entonces las pueden poner antes, después, en el medio, en cualquier lugar de la condición del web, con el and o el or o lo que sea respectivo. ¿Okay? Yo tiendo, de nuevo, esta es una forma de trabajo muy personal mía, yo tiendo a priorizar las condiciones de reunión. O sea, me aseguro de que estoy cruzando 3 tablas, tengo las 2 condiciones de reunión que necesito, chévere. Ahora sí añado cualquier otra condición adicional, pero eso es cuestión de gustos. ¿Okay? ¿Estamos claros hasta aquí? Ahora, esto es, de alguna forma, si lo hacen la analogía con el álgebra relacional, y lo hicimos aquí hace un rato, ¿okay? Aquí estoy haciendo el producto de 2 tablas basándome en el producto cartesiano.
porque explícitamente estoy haciendo el producto cartesiano entre dos relaciones y estoy después de hacer el producto cartesiano filtrando por medio de una condición de reunión. Recuerden que había un operador de álgebra relacional que lo podíamos deducir de esta forma, o sea, era la misma cosa, que era la reunión natural, si lo recuerdan, donde uno especificaba en el mismo operador cuál era la condición de reunión. Eso en este caso también lo podemos hacer en SQL, solo que pues había una época, si yo mal no recuerdo, en que había ciertas penalizaciones de performance, de rendimiento. Ahora, si les soy sincero, son operaciones equivalentes. Vale. Ojo, esto se lo estoy diciendo de memoria también. Pero fíjense en esto. Miren, este es el mismo join, el mismo producto que hicimos al principio, donde cruzábamos profesor y departamento y la condición de reunión eran los códigos del departamento, ¿se acuerdan? Fíjense cómo lo estoy escribiendo. Digo, select asterisco from profesor, join, explícitamente le estoy diciendo, join departamento. Y ahora, en lugar de tener un where con la condición de reunión, después de la segunda tabla que está después del join, del departamento, tengo un on, y ahí explícitamente en ese on coloco la condición de reunión. ¿Okay? O sea, esa condición que está después del on no es parte del where. Es la manera de decirle al sistema de gestión de base de datos que esa es la condición de reunión de la unión entre profesor y departamento. ¿Estamos claros? Entonces la sintaxis es esa: tabla, join, tabla, on, condición de reunión. Posteriormente ustedes pueden poner un where con todas las cosas que quieran, pero ya no van a ser las condiciones de reunión, porque las condiciones de reunión las pusieron en el on. ¿Ok? ¿Estamos claros en este sentido? Son cosas equivalentes, es cuestión de cómo lo estamos escribiendo, fundamentalmente. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Por ejemplo, si en el on pongo to, un literal, siempre verdadero, ¿cuál va a ser el resultado? Producto cartesiano. Producto cartesiano. Exactamente. Ese va a ser el resultado. Es raro verlo, nunca lo he visto. Pero ese debería ser el comportamiento. Fíjense en el caso de las tres tablas, o sea, de que vamos a unir estudiante, asiste a y curso, es la misma cosa. Fíjense, decimos, bueno, select asterisco from estudiante, join, asiste. Estoy uniendo estudiante con asiste primero. Bueno, el orden en el que se ejecutan no lo determino yo, lo determina el sistema de gestión de base de datos, pero lo que le estoy diciendo es que la condición de reunión para estudiante con asiste es estudiante.cédula igual a asiste.cédula. Y el resultado de eso, el resultado de ese producto, lo estoy uniendo con curso. ¿Ok? Y la condición de reunión es asiste.código igual a curso.código. ¿Bien? Entonces aquí uno, fíjense que aquí es fácil de leer de alguna manera, pero pueden ocurrir cosas como estas. Puede suceder que yo ponga from asiste, ¿ok? Join estudiante, on, y uno pone, voy a poner aquí un alias para ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? On a.célula igual a e.célula. ¿Ok? O sea, fíjense que lo único que he hecho hasta ahora es voltear el orden. Tengo asiste arriba y estudiante abajo. ¿Ok? Y luego pongo un join con curso. Y mucha gente a veces se tranca y dice, ya va, pero es que no tengo lo último con lo que uní fue con estudiante. En realidad, ustedes están considerando en el segundo join el resultado de todo lo que vino en el primer join. Así que ustedes perfectamente tienen un atributo, o sea, aquí pongo as c, tienen un atributo a.código, ¿ok? Igual a c. Así funciona, básicamente. Entonces, cuidado con ese tipo de cosas. Uno trata de poner los joins en un orden razonable para mantener cierta lógica, pero no es garantizable en lo absoluto. Tienen que tener eso en mente. Y así ustedes pueden poner
Así como en el front pueden poner 1, 2, 3, 4, 5, n tablas, hasta dentro de lo razonable, en el join ustedes pueden hacer uno, otro y otro y otro y otro, atrás de otro, hasta lo que posiblemente el manejador les permita, que no sé, hacer el límite. ¿Preguntas hasta aquí? Generalmente se va por la primera etapa. Depende, realmente eso depende mucho, de muchas cosas, del sentido del estado de ánimo del día, ¿okay? De si estoy escribiendo la consulta para preguntarle algo rápido al sistema de gestión de base de datos, o si estoy escribiendo la consulta para embeberla en la aplicación. Posiblemente si la voy a embeber en la aplicación termine con joins, porque siento que son más legibles. Si estoy escribiendo una consulta rápida, quizás termine con webs. Eso depende mucho. Como te digo, si yo mal no recuerdo, y ojo, estoy trabajando de memoria, así que puedo pifiarme, había una época en que había diferencias de performance, de rendimiento, ¿no? Hoy en día el sistema de gestión de base de datos se da cuenta de qué es lo que quieres hacer y lo hace de la forma más eficiente posible, en cualquiera de las dos casos. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Fíjense que ahí van a haber casos en los que a juro hay que irse por join, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Bien? Bueno, aquí volví a copiar las tablas porque seguramente me cansé de echar para atrás en la última clase y estamos repitiendo esto. Bueno, fíjense de nuevo, si tenemos estas tablas, noten que el departamento de investigación es el departamento 3 y noten que, en las asignaturas, ninguna asignatura, que es lo que está en el medio, es dictada por el departamento 3. ¿Estamos de acuerdo con lo que está sucediendo ahí? ¿Okay? Entonces, si yo digo un select asterisco from departamento, join curso, on departamento, código igual a curso departamento, o sea, estoy uniendo cursos con departamentos y estoy usando como condición de reunión el hecho de que, bueno, un curso tiene el código del departamento que lo dicta. Está clara esa sentencia hasta estas alturas, es lo mismo que hemos visto antes. ¿Okay? Noten que salen los 3 departamentos, o sea, los 2 departamentos, computación, control, pero el departamento de investigación de operaciones no sale. ¿Por qué no sale? Porque no hay cursos asociados. Entonces, en el momento en que se va a hacer el cruce, él dice, ok, vamos a empezar uno por uno. Control lo puedo cruzar con control y con instrumentación, así que esos 2 registros salen. Investigación lo puedo cruzar con nadie, así que no sale. Ese es el concepto de la reunión natural, ¿cierto? No existe. Computación lo puedo cruzar con programación digital 1 y con programación digital 2. Entonces sale 2 veces computación. Entonces, investigación de operaciones no sale porque no está dando ninguna asignatura. ¿Me siguen? Y aquí el que se está poniendo chistoso hoy es Andrés, al respecto. Pero bueno, yo no quería decir nada. Me siguen la idea, me siguen por qué no sale el departamento de investigación de operaciones. Ajá, ¿y cómo hacemos que salga? Supónganse que yo quiero que el gerente o el director de la escuela dice, yo quiero una lista de los departamentos y las materias que dicta el departamento. Y si el departamento no dicta ninguna materia, igualito yo quiero que ese departamento salga en la lista, porque el departamento existe. ¿Okay? ¿Qué era eso en álgebra relacional? Los abiertos, los productos abiertos, ¿sí? El producto abierto básicamente lo que me dice es, bueno, si hay algún registro de alguno de los lados que no logras emparejar con el otro lado y estás usando un producto abierto hacia el lado correcto, izquierda o derecha, depende de la dislexia del día, ¿ok? Entonces, muestre ese registro que no logras emparejar y rellena con null los juegos. Eso es lo que estaba diciendo el producto abierto, ¿ok? Entonces, eso en SQL se hace con un left o con un right join. Y aquí empieza mi asunto disléxico, ¿ok? Fíjense, select asterisco from departamento, left join curso, unido a la izquierda con curso. O sea, lo podemos interpretar de esta manera, a ver si logramos ponerle lógica al izquierdo o al derecho. Todo registro de la izquierda, del left, que no logres cruzar con ningún registro de la derecha, igualito lo incluyes en la lista y rellenas con nulos las columnas o los atributos de la relación correspondiente a la derecha. ¿Sí? Entonces en el left, todos los de la izquierda que no salgan a la derecha, igualito los incluye. Esa es la semántica. Entonces uno usa
left. Vale. Está claro hasta aquí. Es el mismo joint anterior, solo que ahora tiene un left. Rafael, este es el caso en el que no se puede usar un producto, o sea, cruzar tablas en el from. Tú no puedes poner from, departamento, coma, curso y hacer el producto abierto. Si quieren hacer productos abiertos, hay que usar un join a hood. Si no usan el join, es un producto cerrado o a hood. ¿Okay? Bien. Supónganse que uno quiere ir más lejos y uno quiere generar una lista de todos los departamentos que no están dictando materias. Y eso, si se ponen a pensar, uno puede usar un truquito aquí y es decir, bueno, a ver, todos aquellos departamentos que tengan algún atributo de la materia nulo, ¿cuál? Pues uno generalmente suele escoger la clave primaria, porque uno sabe que esa no va a poder ser nula. ¿Sí me sigue? Si uno escoge a lo mejor el nombre de la materia y a alguien en el sistema se le olvidó poner el nombre y eso quedó nulo, pueden obtener un resultado erróneo. ¿Ok? Entonces uno sabe que el código del departamento no puede ser, el código de la materia, ¿sí? No puede ser nulo, así que uno utiliza eso. Entonces uno dice, bueno, dame todos los registros unidos a la izquierda donde el código del departamento es nulo. Y esos son los departamentos que no tienen materias, no queda más remedio, ¿sí? Y esa consulta, fíjense, se hace así, es el mismo select, solo que estoy seleccionando solo el código del departamento y el nombre del departamento. De departamento left join curso, el mismo join anterior, on departamento código igual a curso código departamento, la misma condición de reunión, pero estoy poniendo un where adicional donde estoy diciendo, bueno, donde el código del curso is nulo. Y eso lo habíamos conversado, ¿se acuerdan? O sea, donde el código del curso es nulo, no tiene ningún valor. ¿Ok? Y entonces aquí tenemos que el departamento de investigación es el único que no tiene materias asociadas. ¿Alguna pregunta? Este es un truquito que se suele usar bastante, es relativamente útil, así que tenganlo en mente. Si hago lo contrario, o sea, fíjense que antes estaba cruzando departamento con curso, si mal no recuerdo, departamento con curso, ahora estoy cruzando curso con departamento. Es básicamente, si se ponen a pensar, la misma consulta. Noten que ahora salen los nombres de los cursos a la izquierda y los nombres del departamento a la derecha, pero es la misma cosa. Y tuve suerte y bueno, resulta que al estar ordenados por nombre de curso también quedaron agrupados con nombre del departamento, pero eso es lo de menos. Pero noten que ahí falta una materia si regresamos a esta tabla. ¿Qué materia falta? Astrofísica, porque astrofísica no tiene ningún departamento asociado. ¿Ven que es el mismo problema? Y como es el mismo problema, lo podemos resolver exactamente de la misma forma. ¿Okay? Bueno, fíjense que allí no sale investigación de operaciones. Si yo quiero que salga investigación de operaciones, como cambié el orden de curso con departamento, ya no es un left join, ahora es un right join, porque estoy diciendo todos los que están a la todos los que están a la derecha que no tienen ninguno equivalente a la izquierda. El left era todos los que están a la izquierda que no tienen ningún equivalente a la derecha. Ese puede ser una buena forma, un buen mnemotécnico de recordar, ¿ok? Siempre que lo diga así y no así. Entonces, bueno, o sea, lo que está sucediendo es que si yo hago el right join, ocurre lo mismo que ocurrió en el caso anterior, sale investigación, pero sale con la información del curso en nulo. Más adelante debe estar el ejemplo con astrofísica. Bueno, no lo pone el ejemplo con astrofísica, pero es la misma cosa. Supongan que ustedes quieren que aquí salga astrofísica. No les importa si no sale investigación de operaciones, pero quieren que salga astrofísica. ¿Qué tengo que poner? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Por qué no sale astrofísica? ¿Cómo? Exactamente, no sale astrofísica porque fíjense que en curso hay un registro que es astrofísica que no concuerda con ningún departamento, por lo tanto no va a salir. Si yo pongo el join abierto a la izquierda, o sea, el curso, lo que está a la izquierda, si no tiene ningún registro a la derecha, sí sale.
Eso es lo que estoy diciendo. Si yo pongo el right en lugar del left, perdón, el left en lugar del right, no va a salir investigación, no va a salir, pero sí va a salir astrofísica. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en ese sentido? Y la otra cosa que podemos hacer es un full join, que es abierto en ambos sentidos, ambos lados. Entonces, en este caso, select from curso, full join departamento, lo que está haciendo, bueno, los que estén a la izquierda, que no estén a la derecha, los ponen menos una vez. Y los que estén a la derecha, que no estén a la izquierda, los ponen al menos una vez. Y ahí sí sale astrofísica sin departamento y ahí sí sale investigación sin asignaturas, en ambos casos. ¿Bien? ¿Preguntas? Bien. Con eso básicamente terminamos productos. Créanme que con lo que hemos visto hasta ahora se pueden hacer muchas cosas. Y yo me atrevería a decir que un porcentaje importante de consultas se pueden resolver de esta forma. Yo me consigo utilizando las cosas que van a ver más adelante cuando realmente uno está tratando de hacer algo muy complejo, ¿bien? O cuando realmente uno no quiere pensar mucho. Si uno piensa, uno puede resolver la mayoría de los problemas, no todos, de esta manera. Algo que uno puede hacer y que en algunos casos es interesante, aunque cuando se encuentren haciendo una subconsulta, son subconsultas, traten de pensar si hay alguna manera de eliminar la subconsulta utilizando un producto, utilizando una unión, utilizando algo por el estilo. ¿Ok? Entonces, cuidado con esto, por favor. Se pueden encontrar con un examen, yo una vez lo hice, en el que decía no se pueden utilizar subconsultas. Todo tiene que resolverse con productos y con etcétera. ¿Vale? Entonces, fíjense nada, miren. Una subconsulta es básicamente, si lo piensan, uno está haciendo una consulta y el resultado de una consulta es una relación. Me explico. El resultado de esa consulta que está ahí es la relación esa que está ahí abajo y que tiene esos datos. Esa relación es básicamente como si fuera una tabla. Así que uno puede a esa relación hacerle encima otra consulta para que genere un resultado. Eso es una subconsulta. Entonces aquí, por ejemplo, en azul, si se fijan, hay una consulta interna. Vamos a ver qué es lo que hace esa consulta. Seleccione la cédula, el profesor, el nombre del profesor, el sueldo y el nombre del departamento. Era la primera que vimos. O sea, tenemos cédula, el nombre del profesor, sueldo del profesor y el departamento y el código al que pertenece. ¿Okay? O el nombre del departamento. De la tabla profesor cruzada por departamento y coloca la respectiva condición de reunión. ¿Estamos claros? O sea, allí no lo dice, pero básicamente lo que vamos a obtener, si retrocedemos un poco, a ver, bueno, era este resultado. Es ese resultado lo que estamos obteniendo, ¿no? O sea, la lista de los profesores con su sueldo por su respectivo departamento. Es eso lo que tenemos. Habría que ponerlo aquí en la presentación. Fíjense luego que a ese resultado yo le estoy haciendo otra consulta por fuera. Por fuera estoy diciendo, bueno, select asterisco from ¿qué tabla? Ninguna tabla. From el resultado de esta consulta. ¿Ok? Le estoy asignando un alias y este alias es obligatorio en el caso de sus consultas. El manejador no le deja si no usan el alias. Bueno, perdón, aquí estaba la tabla, la consulta interna, yo echando para atrás y echando para adelante, ¿ok? O sea, este es el resultado de la consulta en azul. Y a este resultado lo estoy filtrando y estoy mostrando solo los registros donde el nombre del departamento es computación. ¿Se dan cuenta? Si yo hubiese querido hacer eso mismo sin usar subconsultas, ¿cómo lo hago? Con el AND. Si yo añado aquí un AND y coloco esa misma condición que está en verde aquí, voy a obtener el mismo resultado. Así que ese es un caso extremo, quizás en el que no hace falta utilizar una subconsulta, solo que lo estoy usando como ejemplo para que vean cómo es y cómo funciona. ¿Vale? Entonces, cuidado con las subconsultas, porque en general muchas de las cosas que a veces hay gente que tiende a hacer con subconsultas se pueden hacer sin subconsulta. Si se encuentran en el caso en que están usando una subconsulta, piensen si pueden simplificar y si pueden eliminar esa subconsulta. ¿Okay?
de nuevo se repiten nuestras respectivas tablas. Otra cosa que se puede hacer, fíjense en algo, fíjense que en el concepto de relación, eso está asociado a lo que conversamos con el concepto de conjunto matemático, si recuerdan la conversación que tuvimos, allí los duplicados no tienen cabida. Entonces yo no puedo tener en una relación registros duplicados. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Ok? Sin embargo, en la práctica, eliminar duplicados es un proceso, digamos así, costoso en cuanto a eficiencia. Entonces SQL por defecto hace todo lo contrario que el álgebra relacional. SQL por defecto mantiene los duplicados lo más que puede. Si uno quiere eliminar los duplicados, que es algo que a veces hay que hacer, uno tiene que especificar explícitamente que se eliminen los duplicados. Y uno lo hace con la cláusula distinct. Pero noten la diferencia entre esas dos consultas. Select sueldo from profesor muestra solo el sueldo de los profesores y evidentemente hay profesores que ganan lo mismo, así que hay sueldos duplicados y él los muestra. Pero cuando colocan el distinct, ¿okay?, él muestra solo los sueldos, o sea, los duplicados los elimina y muestra solo uno de esos registros. ¿Ok? Entonces tengan eso en mente. Eso es lo que hace el distinct. La otra cosa que podemos hacer es la unión. Bien. De nuevo, o sea, cuidado aquí porque por defecto el select no elimina los duplicados, sino que los deja. Pero cuando hacen intersecciones, uniones y restas, sí los elimina. Entonces cuidado con esos pequeños detallitos. ¿Ok? Entonces si uno une, por ejemplo, si uno tiene una relación estudiantes y tiene una relación profesor, independientemente de los atributos que pueda tener estudiante, que pueda tener profesor, recuerden que la unión tiene que ser homogénea, o sea, tengo que unir peras con peras, manzanas con manzanas. Yo puedo perfectamente seleccionar solo el nombre de los estudiantes, puedo seleccionar solo el nombre de los profesores y ahí tengo dos tablas homogéneas, dos tablas que puedo unir, porque solo tengo una columna, nombre. Y entonces hago la unión de esas dos tablas y tengo una tabla que tiene solo nombre y que tiene los nombres de los profesores que están y los estudiantes, o sea, de los profesores que también son estudiantes y, bueno, viceversa. ¿Ok? Entonces la unión se suele hacer de esa manera en SQL. Si quieren mostrar los duplicados, fíjense que es al contrario que la estrategia por defecto en el select, tienen que decirle union all y explícitamente él va a dejarlo en los duplicados. Noten que José Fuentes es el único registro en común y se los está añadiendo. ¿Ok? La intersección funciona de la misma manera, solo que la cláusula es intersect. Y entonces en este caso, si yo digo los nombres de los estudiantes intersectados con los nombres de los profesores, como dijimos que el único en común a ambas tablas era José Fuentes, pues si estoy haciendo una intersección, el único que me va a salir es José Fuentes. ¿Ok? Y el except, la resta, funciona básicamente de la misma manera. ¿Vale? Y el resultado aquí, en este caso, estoy diciendo select number from estudiante, except select number from profesor, y el resultado es ese: Felipe Fernández menos Héctor Loma y Juan Guerra. Si regresamos aquí rápidamente, a ver, fíjense qué es lo que puse primero. Puse estudiantes menos profesores, ¿sí? Estudiantes menos profesores. Entonces vamos a ver, estos son profesores, estos son estudiantes. A ver, Juan Guerra, ¿está aquí? No, por lo tanto, se queda, debería quedarse. Felipe Fernández, ¿está aquí? No, por lo tanto, debería quedarse. Héctor Loma, ¿está ahí? No, debería quedarse. José Fuentes, ¿está aquí? Sí, por lo tanto es una resta, entonces estoy quitando José Fuentes de estudiante porque está como profesor. El resultado deberían ser los tres primeros: Juan, Felipe y Héctor. A ver, Juan, Felipe y Héctor. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Básicamente. Bien. Otra cosa que suele ser muy útil en SQL, en álgebra relacional realmente no lo tocamos. Conversamos un poquito de esto, si mal no recuerdo, en ingeniería de software, no sé aquí. A veces cuando uno está mostrando registros determinados a un usuario, uno tiende a paginarle los resultados. O sea, si una consulta determinada genera 10.000 registros, uno no le va a mandar los 10.000 registros al usuario.
Uno lo que hace es que le va mandando de 10 en 10, de 20 en 20, de 50 en 50, etc. Y dependiendo de la página en la que esté el usuario, uno le muestra la ventana correcta de registros. ¿Okay? Si nosotros agarramos y tenemos 10.000 registros en la base de datos y hacemos una consulta, levantamos los 10.000 registros en la base de datos y hacemos la paginación en memoria, en el servidor o en donde sea, realmente no estamos ganando mucho. Porque igualito estamos levantando los 10.000 registros y lanzándolos a memoria y estamos perdiendo. ¿Okay? Lo ideal aquí es que podamos hacer la paginación con algo de soporte del sistema de gestión de base de datos. Que le podamos decir, bueno, del resultado de esta consulta, muéstrame de tal posición a tal posición. Y eso se puede hacer con algunas instrucciones. Fíjense, imagínense esa consulta, que es la que teníamos anteriormente. Es la unión de todos los estudiantes con todos los profesores. Aquí hay uno que va a salir repetido, que debería ser José Fuentes. Aquí está saliendo 2 veces, ya sabemos por qué. Imagínense que yo tengo el tamaño de la página, se le voy a mostrar al usuario de 3 en 3. Entonces, si se lo voy a mostrar de 3 en 3, esta es la primera página, esta es la segunda página, esta es la tercera página y la cuarta página es el último registro solo, la cual la última página puede quedar corta, o sea, puede no tener completamente los 3 registros. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí. Entonces hay un par de instrucciones que son las que dice allá abajo, limit y offset, que se utilizan. El limit se utiliza para limitar la cantidad de registros que se muestran y el offset se utiliza para desplazar la posición de inicio a partir de la cual se empiezan a mostrar los registros. Entonces uno puede decir, fíjense, en el mismo query, el mismo select, en el caso de arriba, solo que el limit se lo estoy poniendo a 3, o sea, me muestras solo 3 registros, y el offset se lo estoy poniendo a 0 en ese caso. Por lo tanto, lo que está haciendo es mostrando solo 3 registros y el offset es 0, está empezando desde el registro 0, o sea, en el inicial, estoy mostrando solo los 3 primeros registros. Si yo pongo el limit en 3 y el offset en 0, 1, 2, en 3, estoy mostrando el segundo grupo. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? A ver. Limit en 3 muestra solo 3 registros y offset 3 estoy mostrando desde el tercer registro en adelante. El índice es basado en 0, como los arreglos en Java y en C++. ¿Ok? Entonces, bueno, generalmente cuando uno está paginando, es bueno ordenar por algún criterio. ¿Ok? Es bueno ordenar por algún criterio porque si uno no ordena, uno deja que el sistema de gestión de base de datos ordene por sí solo los registros. ¿Qué fue lo que dijimos respecto al orden y que el sistema de gestión de base de datos me devuelve los registros? Depende del gestor. En algunos gestores puede ser muy determinístico, como en MySQL. En Postgres, por ejemplo, cada vez que ustedes actualizan un registro les cambia el orden, y en Oracle realmente ustedes no pueden depender del orden en lo absoluto. Entonces, si ustedes, por ejemplo, están trabajando con un sistema que tiene mucha concurrencia en Postgres y le están mostrando al usuario una página determinada, mientras que el usuario está moviéndose hacia atrás y hacia adelante, hay otro usuario que está editando registros y eso está produciendo que los registros cambien de orden. Y van a volver loco al usuario porque el usuario que esperaba ver ciertos registros en la página anterior, en la que ya estuvo, cuando le dé página atrás no va a ver esos registros. ¿Se dan cuenta? Porque el orden de todos los registros cambió. Entonces es bueno utilizar un order by en ese sentido. Otra cosa, otra cuestión para la que a veces se utiliza el limit, ¿sí? Quizás haya salidas alternativas, ¿no? Pero imagínense que si ustedes quisieran obtener el profesor que tiene mayor salario, esto no, creo que no está en las transparencias, pero vamos a regresar un poco. Aquí está. Imagínense que tienen esta consulta. ¿Bien? Y ustedes quieren obtener el profesor que gana más. Si utilizo un max, eso tiene un problema. ¿Cuál es? El max me va a dar cuál es el profesor que gana más. O me va a dar cuál es el salario máximo.
Ven, o sea, el max me dice el salario máximo de este conjunto de registros es 3.000. Pero no me está diciendo que Luis Cárdenas es el que gana esos 3.000 bolívares. ¿Se dan cuenta? Si yo les digo que me hagan una consulta donde ustedes me digan cuál es el profesor que gana más y me muestren su salario, ¿cómo lo harían? Pero sería con un web del profesor y un A de más. Estás poniendo función agregada en el web. Grave pelona, lo acabamos de decir hace un rato. Cuidado con eso. Tú no puedes poner funciones agregadas en el web. No te va a dejar, el sistema de gestión no te va a dejar. ¿Ok? En el Javi las puedes poner. Pero suponte que tú calculas el max y lo pones en el Javi. O sea, tú dices algo así como que, por ejemplo, mira, select. ¿Qué puedes seleccionar? A ver, el max. Max, sueldo o salario, sueldo. From profesor. ¿Ok? From profesor. ¿Cuál va a ser el resultado de esa consulta? Max 3.000 y ya. Ese va a ser el resultado. ¿Se dan cuenta? Fíjense que una aproximación ingenua sería tratar de poner coma, nombre. ¿Eso va a funcionar? Seguros. Ajá. Se va a estrellar, ni siquiera va a correr. Porque fíjense que estoy agrupando por nombre. ¿Se dan cuenta? En el momento en que metí una función agregada, no, bueno, espérense, sí, posiblemente funcione. A lo mejor en algunos sistemas de gestión de base de datos, ¿saben qué les va a dar? Les va a dar Pedro Pérez 3.000, 3.000 Juan Rojas, 3.000 José Fuentes. ¿Se dan cuenta? En algunos sistemas de gestión de base de datos probablemente les dé el error que teníamos aquí hace un rato. A ver. No, este no era el de este está. Les va a decir que la columna cédula o nombre o lo que sea debe aparecer en el group by o debe ser una función agregada. Como no está ni en el group by ni en una función agregada, eso no corre. Depende mucho del sistema de gestión de base de datos quizás. ¿Se dan cuenta que con esto no tengo manera de averiguarlo? ¿Qué alternativas me dan? ¿Qué? Ajá. Pero fíjate en algo. Si me ponen group by nombre, ¿ok? Supongan que lo hacemos de esa manera. Fíjense lo que eso va a generar. ¿Qué profesores allí tienen? ¿Cómo se conforman los grupos? Si agrupo por nombre. Si agrupaba por país, por nacionalidad, y los grupos se conformaban por todas aquellas personas que tenían la misma nacionalidad. ¿Se dan cuenta? Aquí no tengo ningún grupo empezando. Supongan que tengo 3 profesores que se llaman igual. Me va a mostrar para ese nombre el salario del que gana más de esos 3. ¿Eso me sirve? No me sirve. ¿Se dan cuenta? Fíjense que si uno entiende lo que está sucediendo por detrás, uno puede jugar, ir hacia adelante o hacia atrás o razonar. Si uno no entiende lo que está sucediendo por detrás, uno lanza la consulta creyendo que está bien y se estrella. En el sistema de gestión de base de datos van a ser afortunados si el gestor de base de datos les da un error. Y si no les da un error, van a ser afortunados si se dan cuenta que la consulta no está generando el resultado correcto. Y si no son afortunados, van a pasar un día completo tratando de encontrar un extraño bug en algún lugar de la aplicación. O más, o menos. No sé. Ajá. Entonces eso se puede hacer de dos formas. O sea, primero en una sola query y la segunda en 2 por separado.
Pero si la quieren en la primera, se podemos... Sí, o sea, tú podrías hacer primero una consulta, y ya te voy a decir un comentario al respecto, que te devuelva el máximo. Y luego tú podrías hacer otra consulta donde tú le preguntas al sistema de gestión de base de datos qué profesor o profesores, porque puede ser que hayan dos que ganen lo mismo, gana ese máximo. Eso es perfectamente viable. Sin embargo, la gente que se considera que sabe SQL trata muchas veces de hacer las cosas con una sola consulta. ¿Por qué? Porque en el fondo, mientras más responsabilidades tú le des al sistema de gestión de base de datos, ¿ok?, más eficiente va a ser el resultado. O sea, lo que trato de decir, si tú lo haces en dos consultas, el sistema de gestión de base de datos ve eso como dos cosas separadas. Él optimiza para calcular el máximo, por un lado, y luego cuando haces la segunda consulta, optimiza para calcularte la segunda consulta. Porque él lo ve como dos cosas separadas. Si tú lo haces todo en una sola consulta, el sistema de gestión de base de datos le estás dando más información global y el tipo entiende más fácilmente lo que estás tratando de hacer y te optimiza para hacer ese todo. Posiblemente sea mucho más rápido, mucho más eficiente hacerlo en una consulta, que en dos. Pero lo que está planteando Gerardo, ¿verdad?, es perfectamente correcto. O sea, lo puedes hacer en dos consultas. Vamos a poner esa restricción, solo en una consulta. Entonces se utilizaría el Javi. Recuerda que el Javi, o sea, todo el problema está que cuando tú usas la función agregada, no puedes poner el nombre. Todo el problema está allí. Y en una subconsulta. Por ejemplo, eso podría tratar de resolverse. A ver, se acepta la sugerencia, pero no lo estoy viendo todo. Se supone que tengo esa tabla, eso me va a generar una tabla, y la tabla que firma el profesor. Y entonces lo que hago es que coincidan, con un web coincidan esto con todos los que coincidan Por ejemplo. del sueldo del profesor. Fíjense en algo. ¿Qué tal si hago esto? Sin el group by. ¿Ok? Y yo voy a apelar aquí al truco del pizarrón. Esto tristemente no está quedando en video, pero bueno. Y yo estoy poniendo, vamos a asumir que todo lo que está entre paréntesis lo voy a llamar A con un círculo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a hacer esto. Voy a decir select asterisco from profesor. Eso me va a dar la lista de todos los profesores, ¿ok? Y puedo agarrar y puedo decir join, y entre paréntesis pongo todo eso. As X. ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Cuál va a ser la tabla que va a resultar de esto? O sea, toda la tabla, pero que tenga ese nomás. Exacto. O sea, fíjense, si no pongo el join, es la lista de todos los profesores. Pero cada profesor, discúlpenme, aquí no es join, aquí es coma. Si fue join, necesito poner condición de reunión, no estoy especificando condición de reunión todavía. ¿Vale? Si no pongo la segunda tabla, la subconsulta, que tengo aquí, genera una lista de profesores. Cuando sí pongo la segunda tabla y cruzo cada registro de esa lista de profesores con cada registro que genera esta, ¿qué obtengo? ¿Cuántos registros generó esta? 1. Por lo tanto, cada registro de esta, con un registro de esas, lo que estoy haciendo es poniendo, imagínense que tengo una tabla con la información de los profesores aquí, profesor 1, profesor 2, profesor 3, etc. Igualito que si hiciera esto, sin la segunda tabla. Y de este lado tengo 3000, 3000, 3000, 3000,
y así sucesivamente, porque eso es lo que tenía aquí. ¿Quién no me sigue hasta este punto? Ahora sí puedo hacer algo simple, porque aquí voy a tener una columna max, aquí voy a tener una columna sueldo, que va a valer 2000, 1000, 3000, bla, bla, bla. Podría poner una condición, que sería una especie de condición de reunión, si se ponen a pensar, donde el max de este lado sea igual al sueldo de este lado. Les digo, bueno, where x, y ojo, aquí voy a poner as m para no generar confusión, where x.m es igual a profesor punto sueldo. Sabemos que esta subconsulta generó una tabla que tiene el máximo, pero no sabemos de qué profesor. Al cruzarlo con todos los profesores, estoy generando para cada profesor la información del profesor con una columna adicional que es ese máximo. Y solo van a satisfacer estas condiciones, esta condición que está aquí, aquellos registros donde el máximo en efecto concuerda. Este where no está filtrando max sobre la función agregada, ¿ok? Max sueldo. No. Este where está filtrando la columna que resultó del max aquí, ya se calculó. ¿Alguna otra idea? De manera de hacer un join donde la condición de reunión sea Sí. el nombre, la célula del profesor y abajo, o sea, colocar un web donde la decía de 1000 sueldo. No, tú puedes hacer esta misma cosa con un join natural. O sea, con un join tal cosa on tal condición. ¿Se les ocurre una más simple? Un join con una función agregada. No, o sea, cuidado. Mi consejo, o sea, fíjense. Consejo que les doy. Yo hago esto mucho. Y es la mejor forma de aprender SQL. Cuando tengan este tipo de problemas, piénsenlos, denle vuelta y cómo los van a solucionar. Abran el sistema de gestión de base de datos. Creen las tablas correspondientes. No tienen que llamarse profesor, etc. Llámenlas A, B, C y pónganle 2 o 3 datos falsos con tal de que tengan las columnas que necesitan. Inserten un par de registros de prueba para que entiendan cuál debería ser el resultado, o sea, en base a esos poquitos registros de prueba, y traten de escribir la consulta para que vean lo que les dice el sistema de gestión de base de datos. ¿Ok? Y hacer una reunión, usar este resultado como... Que esto es lo que estamos haciendo. Hasta hacer una reunión. Aquí estamos haciendo un producto. Estamos haciendo un producto cartesiano y después estamos haciendo el web, la condición de reunión. Si queremos hacer una reunión natural, lo podríamos hacer de esta manera. En vez de una coma aquí, pongo un join aquí, y en vez de un web, pongo un on. Es la misma cosa. ¿Okay? Se van a morir cuando sepan cuál es la solución trivial. Fíjense, todas las vueltas que le hemos dado al problema, todas las vueltas. ¿Qué tal si yo escribo esto? ¿Qué tal si yo escribo select asterisco from profesor? ¿Ok? Eso me da la lista de profesores. ¿Qué tal si la ordeno order by sueldo? ¿Okay? Ascendente o descendente. Quiero que el mayor sueldo me quede primero, así que es descendente. ¿Okay? ¿Y qué tal si ahora hago un limit 1? Pero si ahí parece. Bueno, ok.
¿Estamos de acuerdo? Pero fíjate, en el peor de los casos, si suponte que quieres solo uno de los 3 profesores o de los N que ganan ese sueldo, esto te funcionaría. Suponte que los quieres todos. Quita el límite, itera, empiezas a iterar la lista de profesores. Cuando obtienes el primer profesor, dices, este es el sueldo máximo. Y Select te lo está diciendo. Sigues iterando y cuando encontraste un sueldo distinto y sabes que ese ya no es de los que tienen, de los que están ganando el sueldo máximo y tienes la lista de profesores. Pero eso se agrega a nivel de implementación. Bueno, sí, pero no estás haciendo 2 consultas. Igualito estás iterando. Igualito suponte que generes una consulta mágica que te devuelve solo los 3 o los N profesores que están ganando ese sueldo máximo. Igualito a nivel de implementación tienes que iterar. Lo único que estás haciendo a nivel de implementación es poniendo una condición para cuándo vas a detenerte y dejar de iterar. ¿Estamos de acuerdo? Capaz que hay otra solución, que ahorita no se nos está ocurriendo, pero lo que digo, hay que darle la vuelta al asunto. No sé si alguien tiene alguna pregunta. O sea, en conclusión, o sea, esto no es una receta. Lo peor que pueden hacer es pretender estudiar esto, trabajar esto, aprender esto por receta. Están fregados. Así de simple. ¿Ok? O sea, tienen que hacerlo, tienen que internalizarlo. Esa es la parte importante. Entonces, bueno. Eso es básicamente el límite del offset. Nos quedan 20 minuticos. Vamos a avanzar un poquito en la siguiente transparencia. Noten que la siguiente sigue siendo de SQL, solo que son algunos aspectos un poquito más avanzados. Noten que si ustedes manejan esto, lo que está en la primera transparencia, de arriba abajo y de atrás para adelante, sobre todo la parte de las consultas, están realmente muy bien. ¿Ok? O sea, el objetivo de esta transparencia es eso, mostrar la guía de supervivencia, mostrar lo que ustedes tienen que saber de SQL para sobrevivir. Cualquier cosa que no esté aquí, bueno, uno la busca en el manual. Pero si ustedes llevan esto, logran llevar esto en la sangre, van a poder trabajar con cualquier manejador de base de datos prácticamente a nivel comercial, tranquilamente. ¿Ok? Entonces tengan eso por favor muy en mente. En esta segunda parte hay esto debe haber sido algún texto extra que yo planteé aquí. A ver, esto lo voy a mostrar después. A ver, bueno, aquí lo que vamos a conversar son algunos otros aspectos estructurales de SQL y de cómo manejar tablas. ¿Bien? Entonces, como les decía, muchas de estas cosas se van a dar cuenta que yo voy a ir empezando de cosas, o sea, voy a ser minucioso al principio de la presentación y al final de la presentación voy a ir diciendo cosas como que, bueno, existe algo llamado procedimientos almacenados que funciona o se maneja de esta manera, existen algo llamado gatillos y cosas que se hacen más o menos de esta manera y que sirven para esto y esto y esto, y no voy a entrar realmente mucho en detalle. Allí me interesan los conceptos y, digamos así, los puntos de entrada. Si ustedes quieren profundizar más al respecto, hay literatura, hay manuales de los sistemas de gestión de base de datos, hay formas de... ¿okay? Pero no es un curso de funciones almacenadas, de procedimientos almacenados, por ejemplo. Eso sería, tendríamos que extenderlo muchas más clases de las que realmente tenemos. Entonces, bueno, retomando un poco la parte estructural de las tablas, fíjense en lo que tenemos allí. Allí estamos creando una tabla de departamentos que tiene código de tipo entero, tiene nombre, es de tipo cadena de caracteres, eso lo vimos en la clase anterior, y estamos creando una tabla profesor que tiene también cédula de profesor, nombre, sueldo, y hay una referencia al código del departamento al cual pertenece. ¿Okay? Y es, vale decirlo, una restricción, o sea, es una clave foránea. El código de departamento aquí es una clave foránea, la tabla de departamento al campo código. ¿Bien? Entonces, bueno, si yo trato de borrar la tabla de departamento de la base de datos, hacer un drop table,
¿qué va a pasar? ¿Podré borrar la tabla de departamento? No, porque está asociada. Exactamente. El error que me va a decir el sistema de gestión es, mira, tú puedes querer borrarla, pero yo no puedo dejarte borrarla porque hay una clave foránea que apunta a esa tabla. O sea, no puedo irresponsablemente dejarte borrarla porque va a quedar si hay data allí, va a quedar inconsistente. ¿Qué hacíamos? Decíamos drop table, cascade, y forzábamos a eliminar las cosas dependientes. O sea, no era que eliminábamos la tabla profesor, no era que eliminábamos la columna código departamento, sino que eliminábamos la clave foránea en cascada. La tabla seguía estando ahí, pero la clave foránea ya no estaba, la eliminamos. Entonces, si yo tengo este escenario donde tengo estos 3 departamentos y esos 6 profesores, fíjense que tengo 2 profesores por cada departamento. Y a mí se me ocurre tratar de borrar el departamento de computación, aunque en realidad deberíamos haber, si hay un error en la presentación, debería ser un 2 de entrada, echando vaina, ¿no? A mí me van a botar de esta escuela si sigo haciendo esta broma. Bueno, el asunto es que si yo hago eso, fíjense lo que dice el sistema de gestión de base de datos. Me dice, mira, tú no puedes borrar el departamento de computación porque hay profesores, o sea, ese departamento, ese registro, está siendo referenciado desde la tabla profesor. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Si trato de cambiarle, fíjense, de actualizarle, de cambiarle a aquel departamento que es de investigación donde el código es 2, le trato de cambiar el código por alguna extraña razón, ¿ok? Le trato de cambiar el código a 20, él me dice, epa, no, tú no puedes cambiar el código del departamento cuyo código es 2 a 20 porque hay registros en la tabla del profesor que referencian al código 2. Así de simple, eso es lo que me está diciendo. ¿Bien? Y eso, en algunos casos, puede ser un verdadero dolor de cabeza. ¿Ok? Pero lo que uno hace, cuando uno crea la tabla profesor, uno dice, bueno, la tabla de departamento la crea igualito, y en la tabla profesor uno puede hacer cosas como, o sea, la misma clave foránea, y uno dice on delete, cascade, y on update, cascade. Lo que estoy diciendo es, si tú tratas de borrarme un departamento, permite borrar el departamento y en cascada borras todos los registros que estén en profesor que dependan del departamento que estás borrando. O si tú tratas de cambiarle el código a un departamento, o sea, la clave, en cascada tienes que irte a la tabla profesor y cambiar también allí las respectivas claves en la clave foránea. ¿Ok? Fíjense, delete from departamento where código es 1 y el tipo dijo, chévere, borrado, no dio ningún error. Update departamento, set código 20 donde el código es 2, el mismo update anterior, él dijo perfecto, te lo actualicé. ¿Y cómo quedaron las tablas departamento y las tablas profesor? Fíjense, antes teníamos computación, ahora no lo tenemos, pero tampoco tenemos a los 2 profesores que estaban en computación porque él se los borró en cascada. Y en el caso del departamento de investigación, el ID, el código era 2, ahora es 20, y también es 20 en todas aquellas claves foráneas que referenciaban al departamento. Bien, entonces, en algunos casos, esto es un comportamiento deseable. Es muy deseable, por ejemplo, en el caso de las entidades débiles. En el caso de las entidades débiles, uno sabe que si uno borra la entidad fuerte, va a borrar la entidad débil. A juro y porque sí. Entonces uno establece las cascadas para que eso suceda tranquilamente. Ahora bien, fíjense que en el cascade, o sea, en el on delete cascade, en lugar de cascade, uno puede utilizar distintos keywords. Cascade es lo que dice aquí, el que está en el medio, realiza la eliminación o los cambios en cascada. Pero uno puede poner restrict, por ejemplo. Restrict, fíjense lo que dice la documentación en este caso, no permite la acción sobre la fila en cuestión. O sea, no lo borra.
pero no genera ningún error, simplemente los ignora. Ah, trataron de borrar investigación de operaciones, pero hay gente asociada ahí, así que no lo voy a borrar. Te voy a decir delete 0, no borré nada, pero no generé ningún error. No action no permite la acción sobre la fila, o sea, no les deja borrar investigación de operaciones del departamento en cuestión y genera un error. Y ese es el comportamiento por defecto. Cascade, ya lo vimos. Otra opción es set null, y si ustedes le ponen set null, él dice, ok, yo te dejo borrar el departamento de investigación de operaciones, pero todos aquellos profesores que estaban relacionados al departamento le pongo null en la clave foránea. ¿Okay? Y set default es similar a cierto punto, solo que asigna el valor por defecto. El valor por defecto, en este caso, para la tabla, para el campo código departamento de la tabla profesor, ¿cuál es? Estoy especificando un valor por defecto. Por lo tanto, ¿cuál es el valor por defecto? Nulo. ¿Sí? Entonces, en este caso, set null y set default se comportan de la misma manera. ¿Bien? Si yo pusiese un valor por defecto, se comportarían distinto. Imagínense que uno puede tener un departamento especial, que es el departamento de todos los profesores homeless, sin hogar, que no tienen departamento. Entonces yo le pongo al campo código de la tabla profesor un valor por defecto que es, ese departamento que no tiene nombre, que no tiene, o sea, imagínense que es el departamento de los que no tienen departamento. Véanlo de esa manera, ¿ok? Entonces allí uno podría jugar con el set null o el set default. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? Esto es útil en muchos casos. En verdad es útil en muchos casos. ¿Ok? Cuando uno a veces está jugando con la base de datos, está empezando a desarrollar o lo que sea, a veces las restricciones estorban y uno tiende a poner el cascade para poder borrar un registro y borrar todos los que dependen de él en cascada sin ningún problema. Y bueno, después pule eso, ¿no? Pero eso en ese sentido. La otra pregunta muy común que uno suele hacerse es: ya creé mi tabla y resulta que me di cuenta que necesito un campo adicional en la tabla. Ya el sistema está en producción, a lo mejor. Si el sistema no estuviera en producción, ¿qué más da? Borro la base de datos, cambio el create table y vuelvo a crear la base de datos y tengo mi columna adicional. Pero si el sistema está en producción y necesito una columna adicional o algo por el estilo, tengo que tener alguna manera de añadir esa columna en cuestión. Entonces, modificar tablas en general, atributos y cosas de ese tipo, uno lo hace con el comando alter. ¿Okay? En este caso estoy diciendo, por ejemplo, alter table profesor add column seguro de tipo numérico. Lo que está haciendo es añadiendo a la tabla profesor una columna seguro que es de tipo numérico. ¿Qué valor le asigna a esa columna para cada fila? ¿Qué creen que le asigna? Nulo. Si le estuviese dando un valor por defecto, o sea, dijese seguro, default 10, ¿qué valor le asigna? 10. ¿Bien? Entonces tengan en mente que añade la columna, pero el sistema de gestión no es de base de datos, no es un genio para saber qué valor quieren ustedes para cada profesor. Si ese valor es calculado, pues van a tener que hacer un update y calcular el valor, correr un proceso o lo que sea. ¿Ok? Si ya no quiero la columna seguro o cualquier otra columna, puedo decir alter table profesor drop column seguro. Y eso elimina la columna seguro. Y es lo que les decía, o sea, aquí le estoy añadiendo con un valor por defecto 0.3 y entonces todos los profesores tienen 0.3 de seguro en este caso. Fíjense que con el alter table puedo prácticamente añadir y quitar cualquier cosa que añado o quito con el create table. Entonces allí, por ejemplo, alter table profesor, estoy añadiendo un check que valida que el nombre sea distinto de vacío. No puede ser nulo, no puede ser vacío, etc. ¿Bien? Y noten que, a ver, ¿dónde está aquí? Que si uno hay un comando en Postgres, el /t, y les dice el nombre de la tabla, eso les va a mostrar una descripción de las distintas columnas que tiene la tabla. Entonces, aquí les está diciendo, por ejemplo, la cédula es de tipo entero y no es nulo.
Y así como les digo de la cédula, les va a mostrar todas las demás columnas. Aquí yo no las puse por razones de espacio, ¿no? Y fíjense que les está mostrando los índices asociados, les está mostrando los constraints, los checks asociados, las claves foráneas asociadas, toda esa información asociada. Ahí arriba acabamos de añadir un check. Bueno, resulta que aquí está el check. ¿Se acuerdan lo que decíamos de ponerle el nombre al check o no ponerle el nombre? Bueno, o sea, el nombre aquí, en este caso del check, se lo añadió automáticamente al sistema de gestión y él se inventó este nombre. Profesor, underscore, nombre de la tabla, underscore, nombre del atributo, underscore, check, ese es el nombre del cosa. Si añaden otro check, a lo mejor será profesor, underscore, nombre, underscore, check, 2, qué sé yo. ¿Okay? Y bueno, si trato de insertar un profesor con el nombre nulo, pues evidentemente se va a estrellar. Y si quiero eliminar ese check o cualquier otro check, puedo hacerlo con alter table profesor, drop constraint, profesor nombre, check, el nombre del check. Si yo especifiqué el nombre cuando lo añadí, pues me sé el nombre a lo mejor. Si no lo especifiqué y quiero eliminarlo, pues tengo que preguntar, hacer este barra de profesor para ver cómo es que se llama el check y borrarlo. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Bien. Le puedo asignar, fíjense, alter table profesor, alter column, sueldo, set default 2000. Resulta y pasa que antes la columna sueldo no tenía un default. Ahora el default es 2000 y fíjense que si le doy barra de profesor, ahí les dice sueldo numérico y ahora el default es de 2000. ¿Ok? Y puedo alter table profesor, alter column sueldo, drop default. Y uno elimina el default. Por ejemplo, aquí estoy alterando la columna sueldo y le estoy cambiando el tipo a entero. Antes era numérica. O sea, antes yo podía tener un sueldo 2000,5. Y ahora la estoy poniendo, ahora va a ser entero. Fíjense, sueldo numérico antes y ahora sueldo íntegro. Eso funciona, pero ustedes tienen que tener en cuenta que cuando le cambien el tipo a una columna, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué puede suceder si le cambio el sueldo de un número, de un numérico, al número que tenía un decimal? Lo va a truncar. ¿Okay? Entonces tienen que tener eso en mente. Si ustedes tratan de cambiarle, por ejemplo, al nombre del profesor el tipo de varchar a entero, eso no tiene sentido, lo sabemos todos, pero si tratan de escribir el alter table, sinceramente se lo digo, no sé qué va a ocurrir. Nunca he hecho la locura. Pienso, o sea, deduzco, para mí tiene sentido, recuerdo que eso debería generar un error. Al primero que se encuentre que no puede transformar, debería decir, no pude. ¿Ok? Pero eso ya quizás depende un poco del sistema de gestión. Fíjense, por ejemplo, allí hay un ejemplo de un error. Noten que el nombre del profesor es un varchar de 50 y aquí estoy tratando de pasarlo a un varchar de 6. Y algún profesor debe tener un nombre mayor de 6 caracteres y el tipo está diciendo valor demasiado grande para un varchar de 6 caracteres. Está específicamente planteando la cuestión. Entonces estos alter son útiles. Fíjense, aquí estamos cambiándole el nombre a una columna. Alter table profesor, rename column de sueldo a salario. Ahora sueldo se llama, antes se llamaba sueldo, ahora se llama salario. ¿Okay? Y puedo cambiar el nombre de una tabla, alter table profesor, rename to empleado. ¿Okay? Con esto cerramos, pero lo que quiero cerrar aquí, fíjense que uno desarrolla un sistema. Ese sistema tiene una base de datos y mientras que uno está desarrollando uno puede hacer cambios fácilmente en la base de datos. En el momento en que uno pone una primera versión en producción, ¿ok? Y la gente empieza a cargar datos, a lo mejor uno está trabajando en una segunda versión. Si esos cambios que uno está haciendo para la segunda versión tocan o afectan el modelo de datos, pues uno está en desarrollo, uno puede cambiar, quitar, borrar, poner, etc. Pero cuando ustedes van a pasar esa segunda versión a producción, ¿qué es lo que sucede? Exactamente. La base de datos que tengo en mi versión 2 de desarrollo, si hice cambios en el modelo de datos,
no concuerda con la base de datos que tengo en producción. Y en producción no puedo, imagínense que le decimos a los usuarios, pero a los usuarios del banco, tranquilo, borre la base de datos completa y vuelve a crear. Y empezamos de cero la historia del banco. ¿Qué creen que me va a decir el tipo del banco? ¿Ok? Entonces este tipo de cosas sirven para hacer algunos programitas que tomen la base de datos que está en producción, la actualicen, ¿ok?, a la nueva versión, le rellenen, corran procesos que pongan los campos o los valores adecuados o lo que sea, y pueda seguir yo en producción con la misma base de datos con la siguiente versión del sistema. Ese es un proceso delicado que hay que saberlo hacer bien. Bien, gente, si no hay preguntas, la próxima clase terminamos con